Buenas tardes, Padre Jairo. Buenas tardes, Sor Cristina. Qué bueno verle nuevamente y por acompañarnos. Un placer nuevamente poder estar aquí con usted y con todos los que siguen la transmisión. Así mismo es, saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en su programa Mi Camino de Fe. Pasito a pasito. Ya se aprendió el eslogan, Padre. Claro, muy bien. Sí, muy pasito a pasito, porque vamos así mismo, pasito a pasito, dialogando con el Padre Jairo en esta segunda oportunidad que tenemos para compartir con ustedes, donde en esta semana hemos dado un énfasis a esta catequesis. Hemos tenido una serie de invitados especiales el lunes y martes, la hermana Cleta, ¿verdad?, que dirige la catequesis en la diócesis de Ponce. Tenemos aquí al Padre Jairo Vargas, que está con nosotros, está en la parroquia Santísima Trinidad, y que de profesión, ¿verdad?, en estos estudios, en esta experiencia de su preparación, lo ha hecho en catequesis. Y qué riqueza tan grande para nosotros en nuestra diócesis poder contar con un catequeta, ¿verdad?, en esta experiencia, y que de una forma u otra, ustedes saben que cuando iniciamos este programa, Padre Obispo y esta servidora, fue en medio del encierro que tuvimos por lo de la pandemia en el mes de marzo, y el Padre presenta esta idea de hacer este programa para, ¿verdad?, los catequistas, teniendo en mente a los catequistas, pero después se amplía, no solamente para los catequistas, sino para todo aquel que quiera continuar ese proceso de formación, esa escucha, y por eso hemos compartido la cantidad de documentos que hemos estado compartiendo con todos los que nos están sintonizando, que nos han sintonizado desde aquel 16 de marzo, que fue cuando iniciamos, y les recordamos que todos estos programas usted los puede ver sistemáticamente a través del canal de YouTube, porque Manuel los está bajando por YouTube para que usted pueda seguir. Así que si usted dice, le empecé a ver el programa desde esta experiencia, pero ¿qué habrá pasado antes? Busque el canal de YouTube de Católica Radio 88.9 FM, y de esta forma usted va a poder seguir la secuencia del camino de fe que hemos ido llevando. Hermana, qué importante conocer el origen de este programa, no sabía, y me alegro. Yo creo que esos son los planes de Dios, de las situaciones adversas, difíciles, tristes que vivimos. Dios siempre saca cosas buenas. Ese es el modo de actuar de Dios, esa es la pedagogía de Dios de la que hablábamos ayer, ¿verdad? Convertir el mal en bien, o combatir el mal a fuerza de bien. Pues me alegro de que a raíz de la pandemia, del aislamiento, haya surgido esta iniciativa en nuestro obispado para poder acompañar a las familias que siguen esta transmisión, y de manera muy especial a nuestros catequistas, que bien son formados a través de este medio, sin perder desde luego, y ahora que volvimos nuevamente a la presencialidad, el poder reunirnos para continuar en este proceso de formación. Así que le felicito a usted, al Padre Obispo, por esta iniciativa que han tenido. Gracias, que, como digo, sin duda alguna es respuesta a la inspiración que el Espíritu pone para salir al paso de las circunstancias. Y a Manuel también, que ha estado caminando todo con nosotros. Sí, Manuel ya está listo para ser un catequista de verdad, porque ha estado con nosotros desde ese día, en medio de la pandemia, saliendo de su casa, reunirse con nosotros aquí, montar todo este concepto del programa, ¿verdad?, que es un concepto totalmente distinto y del cual hemos hablado en otros momentos. No es un concepto de que nosotros estemos mirando a la cámara, sino que es un diálogo entre el obispo y mi persona, entre los invitados y mi persona, ¿verdad?, para poder entonces nosotros, en este diálogo tan ameno, en este compartir, poder transmitir aquello por lo cual nos movemos, que es la persona de Jesucristo. Jesucristo es el que nos mueve, Jesucristo es el que nos motiva, y en esa inquietud y en esa preocupación, cómo nosotros poder continuar anunciando a Jesucristo, llevándolo, pues, a través de este programa, Mi Camino de Fe, y que lo vamos haciendo
pasito a pasito. Vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este programa de hoy. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer compartíamos un poco, ¿verdad?, la importancia de la catequesis, la formación, tocábamos el nuevo directorio general para la catequesis, este ministerio que el Santo Padre también acaba de notificarnos y darnos una gran noticia de elevar a ministerio el servicio que dan nuestros catequistas, pero que para esto es sumamente importante la experiencia bíblica, la experiencia pastoral, la experiencia pedagógica, teológica, para que nosotros podamos, luego de un discernimiento, ¿verdad?, del obispo de nuestra diócesis, poder instalar a estos catequistas en este ministerio. Entonces, vemos cómo la iglesia continúa caminando, como a la luz del Espíritu que va conduciendo a nuestro pastor universal, que es la figura del Papa Francisco, y que de una forma u otra, desde que él asumió este ministerio, él ha seguido, ¿verdad?, haciendo un camino junto con nosotros, y nos llama la atención que dentro de todas estas exhortaciones, encíclicas, cartas, resalta una palabra: alegría. Sí. El catequista con alegría anuncia, lleva a Jesucristo. Y eso es sumamente importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque un catequista que no es alegre no transmite con alegría. Por eso cuando tú y yo hablamos de Jesucristo, cuando tú y yo transmitimos a Jesucristo, en el rostro, en el cuerpo, en todo se nos nota que verdaderamente gustamos de lo que hacemos. Y un catequista es un hombre y una mujer que es alegre, que transmite a ese Jesucristo, que un día conoció, que un día se enamoró de él y dice: yo también quiero anunciarte, yo también quiero darte a conocer, yo también quiero transmitir tu mensaje, yo quiero llevar a otros a ese conocimiento de ti, para que de esta forma, en esa tradición, siga esa transmisión de la fe y que no se apague nunca. Transmitir la fe es el gran desafío y a la vez la gran satisfacción de un creyente. Lo que hemos recibido, poderlo comunicar a los demás. Y ha sido ese siempre el esfuerzo, el interés, desde que el Señor llamó a los primeros discípulos, todo lo que tenemos en la misma palabra, en distintos momentos. Algunos autores de los libros sagrados comunican: quiero transmitirte lo que yo he experimentado, lo que yo he conocido, lo que yo he investigado, te lo quiero transmitir. Y efectivamente esa transmisión de la fe genera alegría, porque no nos estamos transmitiendo a nosotros mismos de manera egocéntrica, sino que estamos transmitiendo un tesoro que hemos recibido y que lo llevamos en humildes y frágiles vasijas de barro que somos nosotros. Pero eso que llevamos dentro, que es el don maravilloso de la fe, que lo hemos aceptado, que vibramos con esa fe, lo comunicamos a los demás. Así que pues un placer estar aquí hoy con ustedes nuevamente y con las personas que siguen la transmisión, poder igual a través de estos medios comunicar, transmitir lo que estamos viviendo a nivel personal y en nuestras comunidades de fe. Hoy vamos entonces a estar compartiendo desde el nuevo Directorio General para la Catequesis. Informábamos en los programas pasados que este nuevo directorio está sectorizado entre grandes partes: la que lleva por título la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, el proceso de la catequesis y la catequesis en las iglesias particulares. Esto nos lleva a tener dentro de estas tres partes del nuevo Directorio General para la Catequesis 12 capítulos que tienen también
dentro de esos capítulos unos temas, unas áreas que se quieren resaltar más. Y entonces vamos a estar hablando desde la primera parte sobre la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, en el capítulo 2 específicamente, en la identidad de la catequesis. Esta identidad de la catequesis, como compartíamos en días pasados, tiene una naturaleza. Hay una relación íntima entre el querigma y catequesis, el catecumenado, fuente de inspiración para la catequesis. La catequesis en el proceso de la evangelización, primer anuncio y catequesis de iniciación cristiana, catequesis y formación permanente a la vida cristiana. Eso viene siendo en este segundo numeral, ¿verdad? En ese proceso de evangelización. Luego, esa catequesis, esa identidad tiene una finalidad. Pero dentro de esa finalidad tiene unas tareas. Y dentro de esas tareas, llevar al conocimiento de la fe, iniciar en la celebración del misterio, formar en la vida en Cristo, enseñar a orar, introducir a la vida comunitaria. Esas tareas nos llevan a unas fuentes de la catequesis. Y en esas fuentes de la catequesis está la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición, el magisterio, la liturgia, el testimonio de los santos y de los mártires, la teología, la cultura cristiana y la belleza. Y dentro de estas fuentes, entonces nosotros vamos a estar hablando hoy sobre la cultura cristiana y la belleza. Y vamos a ver entonces qué nos dice el nuevo Directorio General para la Catequesis en esta primera parte, el segundo capítulo que tiene que ver con la identidad. Dice: la cultura cristiana nace de la conciencia de la centralidad de Jesucristo y de su Evangelio, que transforma la vida de las personas, penetrando lentamente en las diversas culturas. La fe cristiana las ha asumido, purificado y transformado desde el interior, con lo cual ha hecho del estilo evangélico su rasgo esencial, ha contribuido a la creación de una cultura nueva y original, la cristiana, que a lo largo de los siglos ha producido verdaderas obras maestras en todas las ramas del saber, actuado como un soporte y vehículo para el anuncio del Evangelio, y en el curso de los cambios históricos, a veces marcados por conflictos ideológicos y culturales, ha logrado preservar valores evangélicos genuinos, tal como, por ejemplo, la originalidad de la persona humana, la dignidad de la vida, la libertad como condición de la vida humana, la igualdad entre el hombre y la mujer, la necesidad de rechazar el mal y elegir el bien, la importancia de la compasión y la solidaridad, el consuelo del perdón y de la misericordia, la necesidad de la apertura a la trascendencia. Un numeral hermoso y que nos va iluminando y nos va llevando a hacer un camino en esta cultura cristiana. Efectivamente, es una gran fuente, y por eso el Papa Francisco la ha querido poner en este directorio para la catequesis, de modo que echemos mano también a esto. Es todo un patrimonio, toda una herencia la que tenemos dentro de la Iglesia, y estas riquezas son efectivamente, como hablábamos ayer, para ponerlas al servicio y compartirla con los demás. Qué importante, aunque muchas culturas que tradicionalmente fueron cristianas han ido a menos en la vivencia de su fe, sin embargo se conserva y está allí este sustrato, podremos decir, de la fe cristiana representada en todo lo que se produjo en esas épocas, y es patrimonio de la humanidad. Y para nosotros como cristianos católicos pues es una fuente grande, rica, para formarnos y para comunicar a otros el don maravilloso de la fe. Nos dice el directorio: sin embargo, a lo largo de los siglos
se ha llegado especialmente en sociedades moldeadas por la cultura cristiana a una crisis cultural, fruto de un secularismo exasperado que ha llevado a un falso concepto de autonomía. Se han aceptado como criterios solo aquellos basados en el consenso social o en las opiniones subjetivas, a menudo en contraste con la ética natural. Esta ruptura entre evangelio y cultura es sin duda el drama de nuestra época. Parece pues evidente que es necesaria una nueva comprensión de la capacidad unificadora de las culturas cristianas, que permita que el Evangelio libere energías de verdadera humanidad, paz, justicia, cultura del encuentro. Estas energías que están en la base de la cultura cristiana hacen a la fe más comprensible y deseable. La cultura cristiana es promotora del bien y de la promoción de la dignidad del ser humano. Y hoy día, cuando se enfoca de manera errónea, queriendo de pronto ir en contra de las estructuras o de la misma institución que es la Iglesia, se quiere a veces quitar también esos grandes valores del bien, de la justicia, de la verdad, de la libertad, que cuando desmontamos esto nos damos cuenta que podemos generar un caos, porque no es la Iglesia la que se quiere mantener, son unos valores que hay detrás de esta cultura cristiana que se difundió y se seguirá difundiendo, porque en realidad lo que se busca es eso, el bien de una sociedad, la promoción y la dignidad de una persona. Qué importante estar atentos nosotros en este ambiente de la catequesis para desvelar estas ideologías que a veces quieren que las nuevas generaciones especialmente vayan en contra de los grandes principios de nuestra cultura como cristianos, haciéndonos a veces estas ideologías ver lo que es falso como si fuera verdadero, lo que es feo, horrendo, inclusive estéticamente hablando, como si fuera algo bonito, algo bello que podemos ponernos o llevar, cuando en realidad es algo que no es bien. Cosas así, o sea, convertir la mentira en verdad, convertir lo que es injusto como si fuera justo, convertir las realidades de muerte como si fueran principios de vida. Y aquí entraríamos en temas muy amplios, ¿no? Como por ejemplo patrocinar o ir a favor del aborto, que por la dignidad supuestamente de una mujer ella puede abortar, pero defendiendo la vida de la mujer está la mujer convirtiéndose en alguien que atenta contra la vida de su propio hijo, un ser indefenso que lleva dentro. Entonces, todo este ámbito de la cultura para la catequesis y para los que estamos directamente relacionados con la formación de catequistas ha de ser un tema crucial para que el catequista tenga herramientas y argumentos válidos y saber transmitir este conocimiento a aquellos con los cuales comparte sus encuentros de catequesis. La cultura cristiana ha desempeñado un papel determinante en la preservación de culturas precedentes y en el progreso de la cultura internacional. Por ejemplo, ha sido capaz de interpretar según un nuevo espíritu las grandes conquistas de la filosofía griega y de la jurisprudencia romana, para convertirlas en patrimonio de toda la humanidad. También ha dado forma a la percepción de lo bueno, de lo justo, de lo verdadero y de lo bello, suscitando la creación de obras, textos literarios y científicos, composiciones musicales, obras maestras de arquitectura y pintura, que seguirán siendo a lo largo del tiempo un testimonio de la contribución de la fe cristiana, constituyendo su patrimonio intelectual, moral y estético. Patrimonio y riqueza que pasa de ser de una persona o de una institución para toda la humanidad.
lo que se indica aquí en el directorio, todo este bagaje y todo este cúmulo de obras culturales que ha producido la Iglesia cuando ella apoya a un artista, promueve el embellecimiento de un sitio a través de pinturas, de esculturas, de edificios. Esto en realidad deja de ser ya un patrimonio exclusivo de la Iglesia y se convierte en un patrimonio de toda la cristiandad y por lo tanto de toda la humanidad. Pues yo me alegré cuando leí esta fuente de la catequesis que nos indica el directorio, porque en realidad hemos de incursionar más por allí, hemos de ver a todo este patrimonio que tenemos, porque detrás de lo que vemos, lo aparente, hay una cantidad de valores y principios éticos y morales que se están transmitiendo a través de una obra de la cultura que ha tenido el ingenio artístico, que en el fondo es manifestación del genio por excelencia, que es el Espíritu de Dios. Dice, este patrimonio de gran valor histórico y artístico es una fuente que inspira y fecunda la catequesis, en cuanto transmite la visión cristiana del mundo con la fuerza creadora de la belleza. La catequesis podrá valerse del patrimonio cultural cristiano en su intento de conservar en los hombres las facultades de la contemplación y de la admiración que llevan a la sabiduría, y educar en el momento de la fragmentación en la visión de la persona humana integral, en la que destaca los valores de la inteligencia, de la voluntad, de la conciencia y de la fraternidad, todos los cuales se basan en Dios Creador y han sido sanados y elevados maravillosamente en Cristo. El ingente patrimonio cultural cristiano, presentado según el pensamiento de sus autores, puede mediar efectivamente la interiorización de los elementos centrales del mensaje evangélico. Cuando una persona pone a disposición de Dios sus facultades, todo su ser, este espíritu se encarga de suscitar escenas, producciones artísticas, literarias, que a veces no se esperaban, que son la novedad para cada época. Y cuando hoy podemos tomar un libro inspirado por la sabiduría que viene de lo alto, cuando podemos contemplar una escultura, ver una pintura, y eso nos transmite lo que de verdad hay de fondo en esa obra artística muy bien lograda, porque son piezas espectaculares las que la cultura cristiana ha podido producir, la música también espectacular, y cuando podemos deleitarnos con este patrimonio cultural que el Espíritu ha ido dejando época tras época, hoy podemos decir tenemos una gran herramienta para que, puesta al servicio de nuestros fieles, de nuestras familias, de nuestras comunidades de fe, nos ayuden a seguir creciendo y madurando en la fe. Y que de una forma u otra esto nos ayuda a nosotros, y en el hoy, ¿verdad? Esos signos que podemos ver, que podemos palpar, que podemos tocar, que podemos sentir, nos ayuda a poder tener, como dice aquí al final, esa interiorización de los elementos centrales del mensaje evangélico, ¿verdad? Los que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a la Capilla Sixtina y vemos ese monumental arte, uno se queda impresionado, y un tiempito no es suficiente para tú poder ver a cabalidad todo lo que hay allí plasmado a nivel del Evangelio, de la palabra, desde la creación, ¿ves? Esa pintura que está allí, cuando tú vas viendo y siguiendo el paso, es como de una manera sencilla, vamos a compararlo con el tríptico de Aparecida que tenemos, esos cuadritos, esas ventanas, y que van plasmando allí el Evangelio, ese discipulado misionero que la Iglesia nos quiere presentar, y en el centro a Jesucristo resucitado, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos viendo, es lo que vamos palpando, una hermosa pieza musical
que nos va entrando en ese arte, en esa meditación y esa contemplación de lo que Dios en su obra creadora quiso dejarnos. Sí, somos herederos de todo esto. Yo creería que hoy día la cristiandad, la Iglesia Católica, tiene esa herencia tan grande y hemos de sentirnos, entre comillas, orgullosos por todo lo que nos dejaron nuestros antepasados en la fe y caer en la cuenta, insisto, de que estas obras son patrimonio, pasan a ser de toda la humanidad. Y saltar así este falso escrúpulo de quien dice cuánto se gastó haciendo esta pintura o esta escultura o este edificio, quitarnos ese escrúpulo porque detrás de ello hay un gran valor, y es un valor que, como digo, resalta lo que hay de fondo, que en definitiva es llamando a la dignidad del ser humano, que somos imagen y semejanza de Dios. Y el genio artístico, movido y apoyado por la Iglesia en su momento, produce estas obras que invitan al hombre a pensar en los valores auténticos y reales, verdaderos, para no caer en relativizar estos valores a la luz de las ideologías que se proponen actualmente. Y que están ahí con un propósito, están ahí para que nosotros también aprendamos no solamente un camino, sino admirar esa belleza, pero no quedarnos en ello, sino llevarlo a la vida para ser transmitido, para que transforme también la vida de tantos otros. Hoy en día, cuando nosotros utilizamos los medios, ¿verdad?, para montar, por ejemplo, una presentación, un texto bíblico, y tratamos entonces de no solamente plasmar allí ese texto bíblico que queremos compartir con nuestros catequistas o en la reunión que preparemos, sino que también entonces tratamos de buscar diseños, dibujos, para que nos vayan entonces de ese texto viéndolo, plasmándolo en aquella imagen. ¿Por qué? Porque somos muy visuales. Y ahora, como dice Padre Obispo, con este uso de la mascarilla, que lo más que estamos resaltando son los ojos, pues la mirada se ha agudizado más, ¿verdad? Entonces, esta experiencia de poder contemplar, poder observar, porque mirar, pues yo puedo trazar la mirada y vi, pero cuando yo contemplo y en esa contemplación me lleva a la escucha, y esa escucha me va a llevar a la transmisión, ¿ves? Porque todo tiene una catequesis, ese dibujo tiene una catequesis, ese arte tiene una catequesis. Sí. ¿Qué nos quiso decir? Como los iconos tienen una catequesis hermosa. Sí. Entonces, gran espiritualidad la que contienen las piezas culturales, artísticas cristianas, y esa espiritualidad es la que hoy día el Papa, en definitiva, nos invita a que rescatemos y la aprovechemos para que lo que ya está allí, lo que nos ha llegado gratuitamente, lo transmitamos también gratuitamente a los demás. Luego entonces de ver un poquito el contexto de este segundo capítulo del nuevo Directorio General para la Catequesis, que nos habla sobre la identidad de la catequesis en esta primera parte, la catequesis en la misión evangelizadora, damos otro paso a lo que es la belleza. Y en el numeral 106 nos dirá: la Sagrada Escritura presenta de manera inequívoca a Dios como fuente de todo esplendor y belleza. El Antiguo Testamento muestra la creación con el hombre en la cima como algo bueno y bello, no tanto en el sentido del orden y armonía, sino en la de la gratuidad, libre del funcionalismo. Frente a la creación, que debe ser admirada y contemplada por sí misma, hay asombro, éxtasis, reacción emocional y afectiva. Las obras del hombre, como el espléndido templo de Salomón, merecen admiración en cuanto están ligadas al Creador. Todo transmite a aquel que ha suscitado esa obra. Y es importante lo que usted decía hace un momento, poder contemplar
asombrarnos ante esta obra donde los juegos de cada momento, si es una pintura, la intensidad de la luz, los colores, los trazos, si es una pieza musical, en qué momento de la pieza hay un ritmo, hay otro, en fin, sacarle todo el contenido y detrás de todo esto, que es manifestación del genio mayor, absoluto que es Dios, llegar poco a poco a encontrarnos con el Dios vivo y verdadero. Son destellos de lo que es Dios. Y veíamos cuando dice aquí, el Antiguo Testamento muestra la creación con el hombre en la cima, como algo bueno y bello. Y cuando nosotros escuchamos el relato en el Génesis de la creación, en este capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Vemos, y vio Dios que era bueno. Y anocheció y amaneció, y fue creando poco a poco, y le dio nombre, le dio belleza, le dio esplendor, le dio vida, de acuerdo a la realidad. Y cada momento de aquella obra creadora, y vio Dios que era bueno. Y cuando creó el hombre a imagen y semejanza, también vio que era bueno. Y se da cuenta que en esa obra creadora, en esa obra majestuosa de lo que había hecho, faltaba algo, y era algo que se semejara a ese hombre. Y ahí entonces forma a la mujer. ¿Ve? Y ahí entonces completa esa obra creadora. Vio que era bueno, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y ahora que usted habla de la mujer, también el directorio le da un realce especial a la mujer como agente pastoral, agente de catequesis. Realza efectivamente la labor misionera, apostólica de las mujeres dentro de la iglesia. Así que eso es, y la creación misma ya marca ese equilibrio que debe haber entre el varón, la hembra, la mujer, el hombre, y llevar adelante la obra de Dios y convertirnos, entre comillas, en co-creadores. Poco a poco hacer que esta creación que Dios confió al género humano crezcan, multiplíquense y dominen sobre todo lo creado, pues que esta creación se enfoque para el bien realmente de la humanidad y de todos los seres que habitamos en este universo que el Señor, que Dios Padre ha creado. Por eso la importancia, ¿verdad?, de ese cuidado de la casa común que nos habla el Papa Francisco en la Laudato Si. Efectivamente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros cuidar esa casa común? Una casa común que cada vez más vemos deteriorada, una casa común que nos hemos descuidado, la hemos dejado de cuidar, la hemos maltratado, y por eso estas situaciones atmosféricas que estamos viviendo hoy en día y que año tras año, sobre todo en estos meses de junio, julio, agosto, septiembre hasta noviembre, en nuestra parte caribeña, ¿verdad?, afecta tan grandemente con estos fenómenos como lo es los huracanes, que cuando pasan destrozan todo, pero de ese destrozo que sale una nueva creación, una nueva experiencia, un nuevo esplendor, una nueva belleza. Hace 4 años, y lo conmemorábamos ayer, el paso del huracán María por nuestra isla, cómo nos devastó, cómo la naturaleza quedó, pero cómo luego se fue restaurando todo, porque vio Dios que era buena, vio Dios que en medio de todo nosotros también tenemos de bueno muchas cosas, y vimos esa solidaridad que se fue dando. Ahí está la belleza. Efectivamente. Esa belleza de la que el directorio nos habla, esa belleza de la que tanto se nos habla, pero para ello tenemos que cuidarla. Tenemos que saber hacer buen uso de ella, por eso tenemos que proteger nuestro planeta. Lamentable cuando vemos las noticias, ese volcán en España, cómo ha ido destrozando a su paso, ahora con el riesgo que están viendo la gente de que va esa lava hacia el mar. Entonces, ¿qué efecto va a tener esto también? ¿Por qué? Porque tampoco nosotros hemos protegido nuestra casa común. Fíjense que cuando pasó lo de la pandemia, que nos encerraron, cómo se regeneró la tierra,
cómo volvió a tener su esplendor, su belleza, y ahí nos dimos cuenta que éramos nosotros los hombres los que teníamos la tierra, la humanidad dañada. Entonces, es un reclamo, la tierra reclama lo que es suyo y lo reclama con derecho porque fue una obra creadora en esa belleza de Dios. Vamos a pausar y enseguida regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Este y todos los jueves, Omecos te invita a poner la misión de Jesús en el corazón de la iglesia. Escucha los programas. A las 7:30 de la noche, ¿Dónde está el Jíbaro Bueno?, que nos compromete a colaborar con nuestros valores cristianos del pueblo. A las 8 de la noche, El Pan de la Palabra, donde aprenderemos todos a actuar con bondad guiados por el amor. A las 9 de la noche, Madre Dominga, Apóstol de la Familia. Y nos despedimos a las 9:40 de la noche con el programa Madre, Maestra y Discípula. Todo aquí por Católica Radio, en colaboración con Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Estamos en esta semana, ¿verdad?, que Padre Obispo se encuentra en compromisos pastorales, unos invitados especiales maravillosos que el Señor nos ha regalado durante estos días para continuar dando esos caminos y ese pasito de fe poco a poco, pero qué gran riqueza. Y pues tener con nosotros acá el Padre Jairo de la Parroquia Santísima Trinidad, ¿verdad? Y de la Orden de la Santísima Trinidad también, y de los cautivos, cómo nosotros poder hacer este camino juntos en esta inquietud y preocupación que tanto a él como a mí nos mueve, que en el contexto nuestro, la catequesis, cómo preparar a nuestros catequistas para que ellos a su vez sean esos agentes de transmisión de la fe a tantas personas. Vamos a decir a la familia en general, no nos vamos a concentrar a alguien en específico, sino a la familia, al pueblo de Dios, a cada agente de pastoral, porque cuando
venimos a ver, todos somos catequistas, y esa misión la recibimos desde el bautismo mismo, ¿verdad? Recibimos ese bautismo y en ese momento ahí recibimos toda esa fuente, ¿verdad? Que se va a ir enriqueciendo en el caminar, en el día a día, en esa educación en la fe que dan los padres, en esa transmisión de la fe, y que luego se va creciendo, va día a día dando pasos. Vamos a continuar entonces haciendo lectura de este segundo capítulo, la identidad de la catequesis, sobre la belleza, y nos dirá el numeral 107 del nuevo Directorio General para la Catequesis. En el Nuevo Testamento toda la belleza se concentra en la persona de Jesucristo, revelador de Dios y resplandor de su gloria, semejanza perfecta de su ser. Su evangelio es fascinante porque es una noticia hermosa, buena, alegre, llena de esperanza. Él, lleno de gracia y verdad, asumiendo sobre sí la humanidad, ha contado a través de las parábolas la belleza de la acción de Dios. En su relación con las personas, ha dicho bellas palabras que con su eficacia sanan las profundidades del alma. Tus pecados quedan perdonados, tampoco yo te condeno, tanto amó Dios al mundo. Vengan a mí todos los que están cansados y abrumados por cargas, y yo los haré descansar. Él ha realizado bellas acciones, ha sanado, ha liberado, ha acompañado tocando las heridas de la humanidad, soportando la crueldad de la condena a muerte, como alguien que sin forma ni belleza ha sido reconocido como el más bello de los hombres. Así ha llevado a la humanidad purificada a la gloria del Padre, donde Él mismo se sentó a la derecha del trono de Dios en las alturas, y así ha revelado todo el poder transformador de su Pascua. El proyecto de vida de Jesús. Así es. A lo que vino. Y la belleza de la obra redentora, liberadora que hace Dios Trinidad a través de la encarnación de su Hijo. Pues efectivamente toda esta belleza que se encierra en primer lugar en Dios mismo, que es la belleza con mayúsculas, y que luego algunos artistas han podido plasmar de esto que el Señor narró, contó. Ahí mismo en el directorio dice cómo Jesús a través de las parábolas contó, manifestó la belleza de la misericordia, del amor de Dios. Y de esas acciones, ¿verdad? De esa sanación, de esa liberación. Aquí cuando vemos estas acciones, ahí vemos el currículo vitae de Jesucristo, ¿verdad? Cuando en aquella sinagoga desenrolla el libro y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, he venido y ahí plasma su proyecto, su plan de trabajo. Exacto. La misión a la que había sido enviado en ese revelador de Dios y resplandor de su gloria, semejanza perfecta de su ser. Y que es lo que se hace cuando se realiza el envío de los catequistas periódicamente o año tras año al iniciar el año de formación, en este caso de la catequesis hacia los sacramentos iniciales, ¿no? Pero también qué importante cuando ya a nivel litúrgico se nos entrega el material para instituir el ministerio de catequista y se haga seguramente este envío de aquellos que ya con ministerio instituido por el obispo en su diócesis puedan ejercer ya la función de catequista, sabiendo que lo hacen además de su vocación, su deseo de evangelizar, con un ministerio que está reconocido, avalado y potenciado por la Iglesia misma. La Iglesia, por tanto, toma en cuenta que el anuncio del resucitado para alcanzar el corazón humano debe resplandecer de bondad, verdad y belleza. En este sentido, es necesario que toda catequesis preste especial atención a la vía de la belleza. Toda belleza puede ser un sendero que ayuda al encuentro con Dios,
pero el criterio de su autenticidad no puede ser solo estético. Es necesario discernir entre la belleza, verdadera y las formas aparentemente bellas pero vacías o incluso nocivas, como el fruto prohibido en el paraíso terrenal. Los criterios se encuentran en la exhortación paulina. Tomen en cuenta todo cuanto hay de verdadero, de noble, justo, puro, amable, honorable, virtuoso y digno de elogio. Así haciendo una cita de la carta de San Pablo, ¿verdad? Bien hermosamente a la comunidad de los filipenses en el capítulo 4, versículo 8, en este texto. Y es así, cuando contemplamos una obra artística, lo que hablamos hace un momento, hemos de ir al fondo de lo que está transmitiendo allí el artista. El cristiano no se queda simplemente extasiado en la perfección de lo que el artista logró, sea cualquiera de las expresiones del arte, sino que busca en el fondo de eso que el artista supo expresar, entender y transmitir, quién está detrás de esa obra. Por eso es tan importante la cultura cristiana, el arte y la belleza en este ámbito cristiano. Todo nos habla de Dios, y cuando uno ve una pieza artística, cultural, en fin, nos transmite al hacedor de todo, que quiere que yo, su imagen y semejanza, cada vez resplandezca y muestre mejor su imagen a los demás. Por eso esta belleza está siempre e inseparablemente impregnada de bondad y de verdad. Por eso contemplar la belleza provoca en la persona sentimientos de alegría, placer, ternura, plenitud, sentido, abriéndola así a lo trascendente. El camino de la evangelización es la vía de la belleza y por tanto toda forma de belleza es fuente de la catequesis, mostrando el primado de la gracia, manifiesto especialmente en la Santísima Virgen María, dando a conocer la vida de los santos como verdaderos testigos de la belleza de la fe, destacando la belleza y el misterio de la creación, descubriendo y apreciando el increíble e inmenso patrimonio litúrgico y artístico de la Iglesia, valorizando las formas más elevadas del arte contemporáneo. La catequesis muestra concretamente la belleza infinita de Dios, que se expresa también en las obras del hombre y conduce a los que reciben catequesis hacia el don bello que el Padre ha hecho en su Hijo. Así es, así que todo este genio artístico que Dios plantea pues está a nuestra disposición para que ojalá en los procesos de catequesis, de animación de nuestras comunidades, a través de la cultura cristiana, del arte, de la belleza, podamos tener una herramienta que ayude efectivamente a crecer en la fe y a hacer procesos de maduración en la fe. Padre Jairo, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Queremos agradecerle esta disposición para usted estar acompañando a esta servidora en estos 2 días que estuvimos compartiendo, ¿verdad?, esta experiencia desde el catecismo, desde lo que es la catequesis y cuán importante es para nuestra iglesia, la importancia también de nuestros catequistas, esta formación, esta cultura, esta belleza que nos encamina, ¿verdad?, y nos va marcando rutas de este caminar en la fe. Queremos una semillita de mostaza que crezca, ¿verdad?, que sea frondosa, y para eso tenemos que hacer un camino, tenemos que vivir unos procesos para que nosotros podamos transmitir la fe a nuestros niños y a toda la familia, a todos los agentes de pastoral, desde un encuentro con la persona de Jesucristo. Así que gracias. Con todo el cariño, gracias a usted por la invitación, a todo el equipo que hace realidad la transmisión de este programa, al Padre Obispo, a usted por haber tenido la iniciativa de transmitir el don de la fe a tantas personas
a las que podemos llegar a través de los medios de comunicación. Así que esta sea la primera de muchas veces que podamos encontrarnos en estos espacios para continuar, ¿verdad?, evangelizando a tantas personas, porque no solamente aquí en Puerto Rico, aquellos que están en la diáspora, aquellos que están en otros países y a través de las redes sociales nos pueden sintonizar también. Así es. Así que vamos a pedirle a San José que nos enseñe, que nos diga, que nos explique. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. Muy bien, hacemos entonces la oración final, la bendición. Después de estos 2 días que he podido compartir con ustedes, agradezco nuevamente la invitación y a quienes han seguido la transmisión por acompañarnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nos vemos mañana en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes para todos y todas.